Bien, hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de distribuciones de probabilidades continuas. ¿Ya? Ahora para pasar a una segunda parte en donde vamos a abordar nuevas distribuciones distintas de la distribución uniforme normal, perdón, de la distribución uniforme continua y distintas de la distribución normal. ¿Ya? Y sus respectivas aproximaciones, ya sea de la propiedad reproductiva, por ejemplo, o de la aproximación con la distribución binomial. Vamos a hablar en este caso de unas nuevas distribuciones de probabilidad que son un poco más abstractas. ¿Ya? Así que mucho énfasis y la idea es que salgamos de esta sesión por lo menos aprendiendo a leer las tablas asociadas a estas distribuciones. ¿Ya? Y por sobre todo aprendiendo esta nueva distribución que les voy a comentar, que es la distribución exponencial, ¿ya? Que es la menos abstracta en el fondo de las que vamos a ver ahora. ¿A qué me refiero con abstractas? A que no representan una variable específica puntual, ¿ya? Sino más bien al operador que se involucra dentro de la variable específica. Y cuando digo operador, puede ser, por ejemplo, un parámetro de media o un parámetro de varianza, ¿ya? No a un problema específico, ya son problemas independientes. Eh, por ejemplo, problema específico podemos definirlo como el largo de un tallo, el largo de una hojita, el rendimiento de un cultivo, ¿sí? Pero hay distintos tipos de variables que son un poquito más abstractas y no requieren de esta aproximación básicamente al valor específico o la unidad correspondiente del entorno que estamos analizando, sino que simplemente están definidas bajo un umbral correspondiente y no tienen ninguna asociación directa con la variable respectiva que uno analiza. ¿Ya? Puede ser un poco complejo, pero en la medida que vayamos trabajando en esto se van dando cuenta que no pareciera tan difícil como se escucha. Bien, entonces salgamos del abanico de las distribuciones de probabilidad que ya habíamos visto y desde el punto de vista de las distribuciones continuas de probabilidad también podemos hablar de una distribución llamada la distribución exponencial. ¿Ya? Y esta distribución exponencial lo que tiene de característica es que recibe un comportamiento que básicamente es de decaimiento exponencial. ¿Ya? Hay algunos ramos, por ejemplo, como fisiología vegetal o fisiología de la producción vegetal o lo que tenga que ver con capacidad fotosintética, por ejemplo, donde le enseñan que hay un concepto, no sé si lo han visto, que se llama el coeficiente de extinción. ¿Ya? Que es, de hecho, una forma muy burda, la cantidad de luz, de fotones o de haces de luz que deja pasar una hoja en la medida que va haciendo fotosíntesis, ¿cierto? Y esa luz se va extinguiendo en la medida, por ejemplo, del grosor de la hoja, por tener algún tipo de característica, ¿ya? Y ese decaimiento es el que se puede apreciar básicamente en esta figura, ¿sí? Y ese decaimiento depende de un parámetro, ¿sí? Recuerden que los parámetros son aquellos que describen a la función de distribución de probabilidad, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la distribución normal, el parámetro es el promedio o la media y la varianza o desviación estándar, ¿cierto? Que son complementarios. En el caso, por ejemplo, de la distribución binomial, si uno usa la distribución discreta, por ejemplo, tiene un parámetro que lo define, que es el n, ¿cierto? Y el p. El n siendo la cantidad de información, el número de intentos, y el p la probabilidad de éxito. Si nos cambiamos de distribución, por ejemplo, a Poisson, el parámetro que la definía era el lambda, que era básicamente la tasa de ocurrencia del evento que nosotros estamos definiendo como variable aleatoria. Vamos, por ejemplo, a la distribución uniforme, ya sea discreta o continua, tiene dos parámetros, un parámetro alfa y un parámetro A, perdón, y un parámetro B, ¿sí? Que son los límites del intervalo en donde la función de distribución de probabilidad es distinta de cero. Y así para varias otras distribuciones al final en donde uno puede definir distintos parámetros que le den la forma a la curva de distribución de probabilidad correspondiente. Y en este caso la función de distribución de probabilidad es súper distinta, es extraña por así decirlo, es más bien infrecuente de ver. ¿En qué sentido? Aquí básicamente es la extinción de un valor. Se fijan, ¿no? Que en la medida de que el valor de x aumenta, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra ese x va decayendo. Y recuerden que este x también puede ser continuo. ¿Ya? Básicamente aquí podría existir un valor continuo, un 4.46. Ya no hay ningún problema en que exista ese valor. Y ese decaimiento depende del valor del lambda. ¿Ya? Es más abrupto en la medida que el lambda es más grande, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, en la curva celeste. Y en la medida que el lambda es pequeño, el decaimiento
como no ocurre en la curva naranja o amarilla, es más lento el decaimiento, ¿sí? Recuerden siempre que la integral en el intervalo correspondiente a la distribución siempre corresponde a 1. ¿Ya? Y lo hago como integral porque es una variable continua. Si ustedes se fijan acá, está integrado entre 0 y infinito positivo. E infinito positivo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esta distribución de probabilidad está definido dentro del intervalo de los positivos en un intervalo real. ¿Ya? Vale decir que puede contener valores decimales. Entonces, de un punto de vista más bien práctico, si ustedes se fijan, aquí tenemos un contraste bien extraño, porque la gráfica está en función de un lambda, pero la función de distribución de probabilidad está en función de un beta, ¿sí? La gracia está acá en que los autores, en el fondo, o las personas que diseñaron esto, definen también un valor lambda que es igual a 1 partido en beta. Ya, si ustedes quieren verlo de otra notación, por ejemplo, pueden escribir lambda que es igual a beta elevado a menos 1. ¿Ya? ¿Por qué se hace esa transformación? Bueno, el valor asociado a la variable aleatoria trae unidades en beta, ¿sí? Por ejemplo, los grados de un temblor, ¿ya? El tiempo en que entra una llamada a una central telefónica. Esos son los ejemplos más comunes de esto. Abordemos los ejemplos en un segundo, pero me interesa que la transformada a lambda lo que hace es una corrección pequeñita a esta parte de la ecuación de distribución de probabilidad, ¿ya? De modo tal de que este x partido en beta quede igual a menos x por lambda, ¿ya? Y esté linearizado, y en ese sentido sea más fácil la operatoria, ¿ya? Que no aparezca al final como división, sino que un valor que vaya multiplicando simplemente, ¿ya? Y por eso es más fácil, una cuestión más práctica por la que se hace esa variación, ¿ya? Entonces vayamos con ejemplo. Yo les hablaba de los temblores como ejemplo, que tienen un sentido en la función de exponencial. ¿Por qué? Porque si hay un temblor, es muy común de que el temblor no sea grandote, ¿cierto? Un punto de vista de la magnitud. ¿Ya? Hay una probabilidad baja de que si está en la escala Richter del temblor, ¿cierto? La marcamos con verde. La probabilidad de que haya un temblor grado 10, toco madera, básicamente es muy baja, ¿cierto? Y si existe un temblor, la probabilidad de que esté entre 0 y 1 grado Richter, que casi ni se sienta, es relativamente alta, ¿ya? ¿Cuán alta? Va a depender de este parámetro beta o lambda, dependiendo cómo quieran verlo. ¿Se entiende, no? Generalmente también en ciertas latitudes la precipitación tiene un sentido desde el punto de vista de la distribución exponencial, ¿cierto? Es muy probable que si llueve, yo cuento la cantidad de agua caída en un día, es muy probable que caigan, no sé, pues entre 2 y 3 milímetros, en condiciones actuales, que caigan 150. ¿Sí o no? La probabilidad de que caigan en un día 150 milímetros acá en esta latitud, de región metropolitana en Chile, es relativamente baja, ¿ya? O muy baja. ¿Se entiende, no? En la medida que el valor de la variable aleatoria va aumentando, su probabilidad va disminuyendo con un decaimiento exponencial, ¿sí? ¿Qué otra variable? El tema típico de los ejemplos de la cantidad de llamados que entran a una central telefónica en un número determinado de minutos, ¿ya? Por ejemplo, es más probable que entren entre 2 y 3 llamadas, ¿cierto? En un periodo de media hora a que entren 60, ¿sí? Siempre y cuando no hay una curva asociada a la distribución, sino que simplemente se parte con una probabilidad muy alta y en la medida que se avanza hay un decaimiento en esa probabilidad, ¿ya? Y así ustedes pueden encontrar varios otros tipos de eventos o sucesos del mundo real, por así decirlo, que siguen esa función de distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces, la otra diapositiva les plantea lo que les comentaba respecto de la transformación de este beta, ¿sí? Si se define lambda como 1 partido en beta, entonces tenemos que la esperanza de x es 1 partido en lambda, ¿cierto? O si yo lo escribo de esa forma, es igual a beta, ¿sí o no? Que es lo mismo que 1 partido en lambda. Y la varianza de este x, tal como aparece ahí, es beta cuadrado, ¿sí o no? Que es lo mismo que 1 partido en lambda al cuadrado, ¿ya?
Me quedo un poquito pegado todo, así que distingámoslos con una línea roja que los separe. ¿Ya? Entonces, no se preocupen si aparece como lambda o como beta, ya ustedes saben que es complementario. La gracia acá es que uno pueda plantear una función de distribución acumulada, ¿cierto? Asociada a cierto valor. ¿Ya? Recuerden que esto es la integral entre 0 y x ahora en vez de infinito de la función correspondiente. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, y tenemos al final que es 1 menos este número que es aproximadamente 2.7, ¿cierto? Elevado a lambda negativo por x. ¿Ya? Y ahí tenemos al final nuestra distribución de función, nuestra función, perdón, de distribución de probabilidad acumulada para la distribución exponencial. ¿Ya? Y lo que nosotros estamos haciendo con esto es básicamente, si tenemos acá que esto parte en 0, esto en infinito positivo, y acá tenemos la probabilidad de que x sea igual a x minúscula, ¿sí? Vamos a dibujarlo en colorcito. Tenemos por ejemplo esto acá, y lo que estamos contando es un área churada, ¿cierto? Que puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de cómo usted aborde el problema. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos: suponga que x es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con parámetro lambda igual a 0.5. Eso quiere decir que beta vale 2, ¿sí o no? ¿Ya? Como lambda es igual a 1 partido en beta, 1 partido en 2 es igual a 0.5. ¿Se entiende? ¿Ya? Calcule la probabilidad de que x sea menor que 3. ¿Ya? La gracia de esto es que el beta está asociado a la variable correspondiente, por ejemplo, minuto, horas, día, el número de caballos, lo que sea. Pero la función de distribución de probabilidad está graficada en función del lambda, ¿sí? El decaimiento. Pero esa transformación también es de utilidad. Entonces, luego debemos calcular la probabilidad de que x sea menor que 3. ¿Sí? La probabilidad de que x sea menor que 3, bueno, es la función de distribución de probabilidad acumulada, ya que si yo hago una grafiquita en el fondo, lo que tengo acá es un comportamiento así. Lo que queremos saber es esta área de acá, sabiendo que este punto de ahí me faltó espacio, es igual a 3. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá es que estamos aplicando la fórmula de la diapositiva anterior, ¿cierto? Está abajo, donde estamos diciendo que es 1 menos e elevado a menos 0,5, que es lo que vale lambda, por 3. ¿Ya? Y este valor 3 está asociado a un beta. En el fondo estoy diciendo que el valor, eso está asociado a beta, ¿ya? Que de todas formas está asociado a lambda, ¿cierto? Porque hay una relación inversa entre beta y el lambda, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo es que hay un 77.6% de probabilidad, o un 77.7% de probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 3. ¿Ya? De hecho, de otra forma, el dibujo está relativamente errado. ¿En qué sentido? En que si yo hago este dibujito, yo tengo que acá está el 3, y toda esta área que voy a churar aquí es de 77.6%, más o menos. ¿Se entiende? Entonces, dicho de otra forma, lo que tenemos acá es que estamos ajustando una función de distribución de probabilidad acumulada para una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial. Y exponencial en el sentido de que existe un decaimiento en la medida que avanzamos en los niveles de x, ¿cierto? Y ese x puede ser la variable que yo tengo que resolver dependiendo del problema. Por ejemplo, el típico ejemplo que yo les mencionaba, el ejemplo en minutos entre las llamadas telefónicas que llegan a una central telefónica, valga la redundancia, se distribuye exponencialmente con parámetro lambda igual a 1.8. ¿Ya? Vale decir beta es igual a 1 partido en 1.8. ¿Ya? Y eso podemos obtenerlo de inmediato con una calculadora, ¿sí o no?
que equivale a 0.5 periódico. ¿Sí? Entonces, lo que uno está diciendo ahí es: encuentra la probabilidad de que haya una espera de al menos un minuto entre la primera y la segunda llamada un día cualquiera. ¿Ya? Y calcula la probabilidad de que haya una espera de al menos un minuto para cada una de las 3 primeras llamadas. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, lo que ustedes quieren saber es la probabilidad de al menos un minuto. Ojo, que cuando yo digo al menos, ¿cierto? Es desde ese valor hacia arriba. O sea que puede ser de 1, 2, 3, 4 o 5 minutos. ¿Sí o no? Y no al otro lado, pues no desde 0 hasta 1, por ejemplo. ¿Sí? Y la probabilidad de que haya una espera de al menos un minuto, que se fija en la misma pregunta de arriba, para cada una de las 3 primeras llamadas. ¿Sí? Entonces, si hay una probabilidad asociada a la espera de un minuto, y yo asumo que el que entra en una llamada es independiente una de otra, ¿sí o no? Lo que voy a tener yo es que la probabilidad, para ese caso, que podemos definir como z, por ejemplo, es igual a la pitatoria al final de que las probabilidades de que x sean iguales a 1. ¿Sí? Donde esto distribuye exponencial con lambda igual a 1.8. ¿Sí o no? Entonces, porque son independientes. La probabilidad entre los 3 casos va a ser la multiplicación, por eso la pitatoria, de cada una de las probabilidades particulares que entre una llamada en menos de un minuto. En al menos, perdón, un minuto. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo, no sé, x1 más x2 más xn, eso es igual a la sumatoria de los xi desde i1 hasta n. ¿Sí o no? Ahora si yo tengo x1 por x2 por por xn, ¿cierto? Eso es igual a la pitatoria ahora de los xi desde i igual 1 hasta n. ¿Sí o no? Entonces, a eso me refiero con pitatoria. Entonces, la solución a la pregunta A, tenemos que la función de distribución de probabilidad acumulada, nosotros queremos esto, ¿cierto? Y como lo queremos para el otro lado, porque recuerden que estamos diciendo al menos, entonces queremos el complemento de eso, ya bajo la regla de que todo esto suma 1. Entonces tenemos 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1. Y por eso aquí 2, 1. El primer 1 en el fondo del complemento y el 1, el segundo, que está asociado a la función de distribución de probabilidad acumulada. Ya estoy rayando mucho, se puede confundir. Bien, pues entonces estos 1 se cancelan y básicamente me queda ese valor e elevado a menos 1.8 por 1, ¿cierto? Que es el 1 minuto. ¿Se entiende? Y eso me da 0.16. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo tengo 16.5% de probabilidad de que haya una espera de al menos un minuto entre la primera y la segunda llamada en un día cualquiera. ¿Ya? Dado que hay un lambda igual a 1.8. ¿Sí? Eso quiere decir en el fondo que hay una espera promedio de 0.5 minutos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la B, como les decía yo, como las llamadas que llegan de forma independiente, la probabilidad de que tenga un tiempo de 1 minuto para que entre 3 llamadas es básicamente la pitatoria, ¿cierto?, de esta probabilidad. ¿Ya? Entonces, como la probabilidad de que x mayor a 1 por la probabilidad de que x mayor o igual a 1 por la probabilidad de que x mayor o igual a 1. Aquí lo dibujé como punto, pero aquí queda como aquí. Que es lo mismo que este valor que aparece aquí. ¿Ya? Y tiene sentido en el fondo que ocurra ese evento 3 veces seguida, la probabilidad, dado que es independiente, vaya haciéndose más baja. ¿Ya? Den una vuelta
piénsenlo, diagrámenlo desde el punto de vista de el beta al final y el lambda. ¿Sí? Si bien está construida la función de probabilidad de unidades asociada a beta, se construye en el fondo la acumulada o la probabilidad específica para el valor inverso, ¿sí? Para el lambda. ¿Sí? Existen, no sé si tengo, acá que estaba viendo algunos ejercicios, por ejemplo acá estaba viendo algunos, ¿ya? Ustedes saben que internet es una panacea desde el punto de vista de la información, ¿ya? Que tienen acá, por ejemplo, el costo de revisión de 200 unidades monetarias, perdón, no lo he enunciado. Acá está. El tiempo de revisión del motor de un avión sigue una distribución exponencial con media 22 minutos. Esta media es el beta, ¿ya? Pero eso yo les digo que en esta distribución los valores están identificados en función del beta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, encontrar la probabilidad de que el tiempo de revisión sea menos de 10 minutos. Pero si ustedes se fijan, beta igual a 22 porque 22 minutos, pero la función se resuelve en función del lambda. Por eso se pone 1 partido en beta, que es 22. Y se grafica en función de ese lambda. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entiende la diferencia ahora desde el punto de vista práctico del lambda y el beta? El beta al final es el valor que está asociado a la unidad del problema, ¿ya? Pero se resuelve en función del lambda, ¿ya? Porque la curva de función de distribución de probabilidad está asociada a este lambda. ¿Ok? Para que no les confunda. Bien, 30 segundos para decantar la idea. ¿Ok? Vamos ahora a estas distribuciones que son un poco más abstractas, como les decía al comienzo de la clase. Si bien la función exponencial, la función normal y la función uniforme uno las puede asociar, por ejemplo, a variables que son más bien cotidianas, como el temblor, por ejemplo, como les decía, la magnitud de un temblor, mejor dicho, el largo del peciolo de una hoja, la altura de las personas, se fijan en el tiempo que se demora una micro en pasar, lo que ustedes quieran identificar, ¿ya? Estas tres distribuciones que vamos a ver más adelante son más abstractas desde ese punto de vista, ¿ya? No están asociadas generalmente a una variable en particular, sino más bien a los parámetros que definen a esas variables particulares, ¿ya? Entendiendo nuevamente y repito como parámetro aquellos valores que definen las funciones de distribución de probabilidad correspondiente, ¿ya? Entonces, empecemos con varios conceptos que son nuevos, ¿sí? Y aquí les recuerdo que para efecto de este curso no es necesario que se aprendan las ecuaciones de memoria, ¿ya? Lo que sí me interesa que se aprendan es el concepto. Entonces, acá tenemos una función de distribución de probabilidad chi cuadrado, ¿ya? Que dice como definición la variable aleatoria x tiene una función chi cuadrado con parámetro v si su función de densidad está dada por esa función que aparece ahí, ¿ya? Vamos por parte. Si aún no me interesa entrar en la función. Dice la distribución x cuadrado o chi cuadrado o ji cuadrado, dependiendo del libro que ustedes se lean, juega un papel muy importante en inferencia estadística, ¿sí? Tema que vamos a ver más adelante, desde el punto de vista del análisis de las varianzas. Por su parte, la media y la varianza de esta función chi cuadrado son igual a v del punto de vista de la media y 2v del punto de vista de la varianza, donde v representa un concepto que se denomina grado de libertad, ¿ya? Entonces, hagamos un pequeño esquema para entender un poquito esto. Imagínense que estamos en clases presenciales y yo les digo a ustedes, chicos, defínanme una variable cualquiera, ¿ya? Probablemente yo termine hablando, por ejemplo, de la altura, que es como la más común de todas, ¿ya? Pero te puedes transformar en el rendimiento de un cultivo, en el largo de una hoja, en el tamaño, por ejemplo, del largo de un diente de alguna especie, lo que ustedes quieran, ¿sí? La única condición que tiene que tener es que ustedes piensen que más o menos la distribución que sigue esa variable que ustedes escojan sea normal, ¿ya? ¿En qué sentido? Recuerden que la distribución normal
tiene más o menos esa forma, ¿ya? Es simétrica a ambos lados, ¿sí? Y está definida por un mu y un sigma, ¿ya? Y eso sigue una distribución normal con media, mu y sigma. Y esa distribución normal yo la puedo transformar en una distribución z con media 0 y varianza o desviación estándar de 1 mediante la transformación z, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y esto a su vez proviene de una variable aleatoria, ¿cierto? Y una variable aleatoria que puede valer valores desde x1, x2, punto, hasta xn. Para hacerlo más práctico, que no quede tan abstracto, imagínense que x1 es la variable que yo estoy inventando, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la altura de usted, que es como el parámetro más común, ¿ya? Entonces yo digo que x1 vale 1.61, ¿ya? La altura de un alumno. x2 vale 1.72, ¿se fijan? Punto, hasta xn, que por ejemplo la altura del último alumno, que puede ser 1.84, ¿ya? Un gallo que es bien grande, ¿sí? Entonces, pongan lo que ustedes quieran, imaginen su altura, ¿sí? Y vayan rellenando ese vector x, ya, esa variable aleatoria x con los valores que ustedes quieran. Piensen en sus hermanos, en sus primos, en sus parientes, en sus amigos, lo que quieran, ¿sí? Entonces, si esta variable x, ¿ya?, yo la transformo en una variable z, ¿sí o no? Lo que yo voy a tener acá va a ser un z1, ¿cierto? Un z2, perdón, un z2, ¿cierto? Punto, hasta un zn. ¿Me sigue la idea? ¿Ya? Ahora, imagínense que esto es para un grupo de personas al final que están asociadas, por ejemplo, a un cierto rango de edad. Por ejemplo, los alumnos que están en el curso de estadística, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, yo me voy a estadística, ¿ya? Curso de estadística. Por ejemplo, ahora yo me voy al curso, no sé, de protección de planta. ¿Ya? Por dar cualquier ejemplo. Y voy a tener en el fondo otro z. Y voy a asociarlo ahora, por ejemplo, a un z A en este caso, y acá a un z B. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, imagínense que ahora tengo un vector de la misma onda, ¿cierto? Un z1, z2, zn. Esto está asociado ahora al grupo B, esto está asociado al grupo A. Si yo sigo acá, puedo llegar, por ejemplo, al grupo ZZ, ¿sí o no? Si completo todo el alfabeto. Aquí, nuevamente, Z1, Z2, ZN. Esto es asociado al grupo Z. ¿Me siguen? Entonces, desde ese punto de vista práctico, lo que ustedes tienen es que pueden armar distintas variables aleatorias Z, ¿ya?, para cada uno de estos casos. Y acá, por ejemplo, podemos tener el curso, no sé, ¿qué otro curso hay en la Universidad Choro? En viticultura, ya, viticultura. Ya, entonces tienen economía, tienen, no sé, protección animal, tienen horticultura, protección de plantas, ya lo nombré, pero hay varios otros, ¿ya? Ahí ustedes me siguen la idea. Entonces, fíjense en eso. Tenemos al final distintos grupos de variables. Ojo que también puede ser dentro de una misma variable remezclada, pero eso es un poquito más difícil de abstraer. Por ejemplo, si yo tomo el puro curso de estadística y voy sacando alumnos, ¿sí o no? Hago un grupo con todos los alumnos menos el que está primero en la lista del curso. Después devuelvo a ese alumno y saco el segundo en la lista y hago otro grupo, ¿sí o no? Y así voy sacando un alumno por turno hasta completar todos los grupos. ¿Sí o no? Es otra forma de hacer grupo. Entonces, imagínense ahora que yo tengo un vector nuevo, grandote, asociado a ZA,
a ZB, punto, 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 a ZZ. Imagínense ahora que todos estos elementos yo lo leo al cuadrado. ¿Ya? Porque en el fondo quiero deshacerme de los valores negativos. ¿Sí? Y quiero que estos valores oscilen básicamente entre 0 e infinito positivo, ¿cierto? Al elevar al cuadrado ya suprimo los negativos, ¿cierto? Y paso a tener una distribución de información que va a oscilar ahora entre 0 y el infinito positivo. Ahora imagínense que esto lo sumo. Sumo todas esas variables. ¿Ya? ¿Qué tengo cuando sumo todas esas variables aleatorias normales estándar? Recuerden que cada uno de estos z sigue una normal de media 0 y desviación de 1. Sigue una normal de media 0 y desviación de 1. Y sigue una normal de media 0 y desviación de 1. ¿Ya? Entonces todas esas variables aleatorias z normales que vienen dadas por la altura de los alumnos de cada uno de estos cursos transformadas en una variable z, cuando yo las elevo al cuadrado y después las sumo, ¿sí? Tengo una variable aleatoria de chi cuadrado con n grados de libertad. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con n? A que todos los grupos A, B, punto, 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 Z tienen n elementos. ¿Se entiende? Pero en elementos libres. Y ustedes dicen, pucha, ya se está complicando un poco esto. Y es verdad, no lo puedo negar. Pero vean la estructura de esto. ¿Ya? Entonces tengo ahora n elementos libres. ¿A qué me refiero con n elementos libres? Que esto yo lo defino con esa B que aparece en la clase anterior. Bueno, estos grados de libertad uno los puede decir como la cantidad mínima de información que es necesaria para seguir conociendo el valor de un parámetro. ¿Y ustedes qué dijo recién el profesor? No se preocupen, guarden esa frase que yo les acabo de decir. Grado de libertad, la cantidad mínima de información que es necesaria para seguir conociendo el valor de un parámetro. ¿Ya? Y dicen, chuta, ¿qué dijo? Llegamos a un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren calcular un parámetro X barra, un promedio sencillo. ¿Sí o no? Ustedes saben que el promedio de cualquier dato en el fondo es un promedio que vale 5. ¿Ya? Usted, por ejemplo, lo que hace es que con todo el ancho o la cantidad, por ejemplo, de globos que un niño se lleva en un cumpleaños. ¿Ya? Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen esos 5 si yo estoy contando 3 niños? Bueno, el primer niño, el niño X1. Las X siempre me quedan como V. Soy muy matado para hacer esto. El primer niño, por ejemplo, se llevó, no sé, 10 globos. ¿Sí o no? El segundo niño no se llevó ningún globo. Y el tercer niño se llevó, ¿cuántos globos? Perfecto, 5 globos. ¿Sí o no? Eso me da 5, claro, porque suma 15 y 3 dividido en 5 son 3. Puede haber otra combinación cualquiera. Imagínense que un niño, por ejemplo, el primer niño se llevó 4 globos. El segundo niño, por ejemplo, se llevó 6 globos. ¿Cuánto se llevó el tercer niño? También, igual que el primer caso, 5 globos. Vamos inventando combinaciones. Pues el primer niño se llevó 3 globos. El segundo niño, que fue súper avaro, se llevó 12 globos. ¿Cierto? El tercer niño ahora, si hay 15 disponibles, ahora no se llevó ningún globo, pobrecito. ¿Ya? Último juego. Si el primer niño, por ejemplo, segundo niño, tercer niño, voy a empezar al revés,
se llevó 7 globos, el segundo se llevó 4 globos, ¿cuánto se llevó el tercero? También 4 globos, o el primero en este caso 4 globos. ¿A qué voy con esto? ¿Se fijan que yo siempre hacía la pregunta, así como retórica, de cuál era el valor del tercer niño en el punto de vista de los globos, y ustedes pensaban mentalmente cuál era el valor que faltaba? ¿Sí o no? Eso, ejercicio que ustedes acaban de hacer, fue aplicar el concepto de grado de libertad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo perder como máximo un dato para seguir sabiendo que el promedio vale 5. ¿Se dieron cuenta, no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, en el primer caso, ¿ya? En este caso que está aquí, lo voy a marcar. En el primer caso, por ejemplo, que acá tenemos estos niñitos que están acá, ¿ya? Si yo sé que el tercer niño se llevó 5 globos y el primer niño se llevó 10 globos, ¿ya? Si yo sé que el promedio de globos es 5, yo sé automáticamente que el segundo niño no se llevó ningún globo. ¿Ya? Si me voy al segundo caso, si sé por ejemplo que el primer niño se llevó 4 globos y que el segundo se llevó 6 globos, yo sé que automáticamente, dado que el promedio es 5, que el tercero se llevó también 5 globos. ¿Se entiende el concepto, no? Tercer caso, si yo sé por ejemplo que el segundo niño se llevó 12 globos, que el tercero no se llevó ningún globo, dado que el promedio es 5, sé que automáticamente el primer niño se llevó 3 globos. Y terminamos con el último ejemplo, donde sé que el segundo niño se llevó 4 globos, el primero se llevó también 4 globos, entonces yo sé que dado que el promedio es 5, el tercero se llevó 7 globos. ¿Ya? Entonces, yo puedo como máximo perder un dato en cada uno de los casos para seguir sabiendo el valor que me falta, dado que conozco el valor del parámetro correspondiente. Entretenido, ¿cierto? Entonces, acá tengo un sistema de 2 grados libres, porque yo necesito saber por lo menos el valor de la cantidad de globos que 2 niños se llevaron, ¿cierto? Para conocer cuántos globos se llevó el tercer niño, sabiendo que el promedio es 5. ¿Se entiende ahora el concepto de grado de libertad? ¿Ya? Dicho del punto de vista ahora de esta distribución chi cuadrado, yo necesito conocer, por ejemplo, el valor de todas estas distribuciones estándares, desde la A, la B, hasta, por ejemplo, la Y, para saber cuáles son los valores asociados al Z. ¿Se entiende, no? Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando uno hace esto, lo que hace es que siempre puede restar, dependiendo del problema, un grado de libertad, ¿ya? Y seguir conociendo el valor del parámetro. ¿Y por qué es tan ventajoso restar ese grado de libertad? Bueno, porque ahí entra el concepto del estimador insesgado, ¿ya? Que lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos el tema de los estimadores. Pero necesito que comprendan de esto en el fondo, que el grado de libertad es la cantidad de información mínima que yo necesito para seguir conociendo el valor del parámetro, ¿ya? Y es muy importante acá porque el punto de vista de las muestras en el fondo, para poder estimarlas bien, ese concepto hace mucho sentido, ¿ya? Es mucho mejor trabajar con un cierto grado de libertad que trabajar con toda la información, ¿cierto? Porque si yo hago una buena estimación con menos datos, que con todos los datos en el fondo, estoy haciendo buena pega, ¿cierto? Porque necesito menos información para llegar a las mismas conclusiones, ¿ya? ¿Me entienden la mecánica? Entonces, si yo todo esto lo transformo en una superecuación, me queda lo que está acá en la diapositiva, ¿ya? Que parece un chorizo muy muy extraño, ¿sí? Sobre todo por esta letra que aparece aquí. Si mal no sé, esta es una letra gamma mayúscula en el alfabeto griego, ¿ya? Y es lo que define básicamente a la función gamma. Función gamma. Esto solamente es cultura general, ¿ya? Y la función gamma es una función que está definida mediante n-1 factorial, ¿ya? Recuerden que n-1 factorial, yo estoy haciendo un factorial, va con la redundancia en el fondo, una forma de combinar de n-1 elementos,
¿ya? Y esto para el intervalo que está entre 0 e infinito positivo, cuando n es un entero positivo. ¿Ya? Y eso ocurre en nuestro caso, sí, pues si los grados de libertad están asociados en el fondo a ciertos valores de n, 3, 4, 5, 50, 80, siempre va a ser un entero positivo y ese valor simplemente va a estar dado por eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 50 datos, le saco la función gamma en el fondo a 25, ¿sí o no? 50 partido en 2. ¿Ya? Entonces sería 25 menos 1 factorial. ¿Ya? Y simplemente eso resuelve esa función gamma. Tiene otra forma un poco más compleja, ¿ya? Para otras aproximaciones que son continuas, ¿cierto? Que viene dada por una integral entre 0 e infinito positivo para un valor definido t elevado a menos z menos 1, si mal no recuerdo. Me quedo muy mal. Ya, recuerden que esto es cultura general nomás, no z menos a un valor t elevado a z menos 1, ¿sí? Por un valor e elevado a menos t. Y esto integrado sobre t. ¿Ya? En este caso, el z representa nuestra x, ¿sí? Pero no es tan aplicable como la otra. Ya me interesa que si se recuerdan algo en el fondo asociado a esta distribución, sea con esto. Y repito, nuevamente como cultura general. Esta ecuación que aparece ahí en la diapositiva con la función gamma correspondiente es aplicar este método de la sumatoria de las variables z independientes que a su vez provienen de una variable cualquiera. En este caso, en el ejemplo lo inventamos con la altitud, ¿ya? De los alumnos en distintos cursos, la altura. ¿Sí? Y eso, entonces si uno básicamente grafica esto, lo que tiene es que la distribución chi cuadrado puede tener distintas formas dependiendo del valor de n, ¿ya? Pero uno sabe que siempre está definida entre 0 e infinito positivo. Entonces, dada la complejidad de la obtención de valores para este tipo de distribuciones, que también existen tablas para diferentes parámetros v, ¿ya? O grados de libertad, que entregan valores de x cuadrado, aquí faltó la x, solo para algunos niveles de probabilidad alfa. Entonces ahora tenemos otro concepto, alfa, que estamos definiendo como una probabilidad específica, ¿sí? Si la z se contaba de izquierda a derecha, el h cuadrado se cuenta de derecha a izquierda. Eso también lo pueden ver en el libro de bibliografía base, el Walpole famoso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un pequeñito inconveniente de interpretación, ¿ya? Porque estamos contando al revés. Entonces, la normal se cuenta de izquierda a derecha y la h cuadrado se cuenta de derecha a izquierda. ¿Sí? En las tablas, en la fila de los niveles de probabilidad están, ¿sí? Los valores de b son dadas en la columna de la izquierda y en el cuerpo de la tabla se entregan los valores de x cuadrado. En la z, recuerden que teníamos la probabilidad en cada celdita de la tabla, ¿cierto? Para ciertos valores de z. Lo que acá tenemos es que para distintas probabilidades ahora tenemos un valor de x cuadrado asociado a cierto grado de libertad. ¿Ya? Entonces, aquí está el teorema que yo les decía sobre los teoremas mutuamente independientes, que tiene respectivamente distribución de chi cuadrado, ¿ya? Con parámetros asociados a los grados de libertad cada una de ellas. Entonces tenemos distribución chi cuadrado con parámetros asociados a la suma de todos esos grados de libertad, ¿ya? Otro colorario es que si x1, x2 y hasta xn son variables aleatorias independientes que tienen idéntica distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de eso, o es que todas tienen la misma media, o todos tienen la misma varianza, o todas son z, ¿sí o no? Que también se da ese caso, donde todas las medias valen 0 y las varianzas valen 1. Entonces esta función tiene una distribución de chi cuadrado con parámetro beta igual a n, que es la cantidad de datos, ¿sí? Por x cuadrado de n, ¿ya? Y esta forma, ¿se acuerdan de genética?
Tiene mucho que ver con eso. Si una la frecuencia observada menos la esperada, partido la esperada, les daba un valor que ustedes lo contrastaban en una tabla H cuadrado. Lo van a ver en genética los que no han visto, y los que ya lo vieron se recordarán de esa parte. ¿Ya? Entonces, vamos a la tabla H cuadrado. Acá tenemos esta tabla. Y se van a dar cuenta que tenemos ciertos valores de alfa, y aquí estamos contando de izquierda a derecha en la normal, y aquí contamos de derecha a izquierda, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, imagínense una distribución con 6 grados de libertad. Se van dando cuenta que el valor va aumentando acá hacia la derecha, pero la probabilidad va disminuyendo. Entonces, cuando ustedes tienen valores altos de chi cuadrado, ustedes tienen cierta probabilidad. Entonces, por ejemplo, un 5% hacia la derecha equivale a un valor de chi cuadrado de 12.59 cuando tenemos 6 grados de libertad. ¿Ya? Vamos a hacer un dibujito. ¿Ya? Aquí arriba. Por ejemplo, hagamos la forma. Eso no lo había mencionado. Esto no está a escala. ¿Ya? Esto es cuando V vale 6 y aquí vale 12.59. No quedó bien. Y aquí vale, como les decía, 12.59. A eso se refiere, chiquillo. ¿Ya? La distribución de chi cuadrado no es simétrica, a diferencia de lo normal, que en la mitad estaba el 50% a la izquierda y 50% a la derecha. En este caso, no. Es asimétrica. ¿Sí? Y eso implica que para niveles de probabilidad complementarios, los valores son distintos. Aparte porque acá parte del 0, ¿sí o no? Y llega hasta infinito positivo. ¿Cómo ustedes comprueban eso? Bueno, que el complemento de este 0,05, pucha, se fue a la ñoña. Veamos si se puede hacer manual. Me quedo un poquito fuera. Recorcholis. Ahí está. ¿Ya? Entonces, llegamos con los 6 grados de libertad. El valor complementario del 0.05, ¿cierto? Es 0.95. ¿No? Entonces acá tenemos que vale 1.6 y aquí, como vimos hace un ratito, vale 12.59. Son valores que son distintos, ¿cierto? No son complementarios. En la Z, si esto valía 3, esto valía menos 3. ¿Sí o no? Aquí cambia un poco porque estamos contando primero de derecha a izquierda, ¿sí? Y en segundo lugar, las probabilidades al final no son complementarias desde el punto de vista del valor del estadígrafo, que en este caso es chi cuadrado. ¿Ok? Quédense con esto todavía. Vamos después a ver que los grados de libertad dependen de la cantidad de datos, ¿ya? Del valor n, de cuántas muestras yo estoy tomando, ¿sí? Pero por el momento esto es más teórico, ¿ya? De cómo leer la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, viendo esta misma tabla, que me den la probabilidad a la derecha de 10% para una distribución de h cuadrado con 13 grados de libertad. Entonces, repito, encuentro el valor de h cuadrado que contiene una probabilidad de 10% a la derecha con 13 grados de libertad. Unos segundos. ¿Lo encontraron? Entonces, recuerden que las probabilidades de acá están hacia la derecha, ¿sí, no? Entonces, cuando hago la probabilidad de 10% a la derecha, estoy aquí, ¿sí? Y 13 grados libres, bueno, hago el cruce y tengo acá que vale 19.8, ¿ya? 19.8 ¿qué? No son metros, no son centímetros, no son milímetros, por eso es más abstracto, no tiene unidad esto. Está en función de estas variables z que vimos en un comienzo, que a su vez están estandarizadas, ¿ya? Que tampoco tienen unidad, ¿sí? Entonces por eso es un poquito más abstracto de verlo, pero me interesa que el valor lo puedan encontrar. Entonces, encuentro la probabilidad de chi cuadrado con un 25% a la izquierda ahora, ¿ya? Para 9 grados de libertad. Entonces repito, para 9 grados de libertad encuentro el valor de chi cuadrado que me da una probabilidad a la izquierda de 25%. Dame un segundo.
Entonces, para satisfacer esa respuesta, lo que ustedes tienen es que saber que esto cuenta de derecha a izquierda. Entonces, el 25% hacia la izquierda está dado por esto, ¿sí o no? Lo que se encuentra en un 75% a la derecha. ¿Ya? Ojo ahí que es mucho de abstraer cosas. ¿Ya? Con 9 grados libres cruzo y me da 5.89, 5.9. ¿Se entiende? Practiquen al final la lectura de estas tablas, porque va a ser súper relevante después cuando veamos al final estimaciones por intervalo y pruebas de hipótesis. ¿Sí? Sigo. Entonces, las otras distribuciones son derivaciones de esta. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es la distribución T. La distribución T es una distribución generada y que es muy útil cuando nosotros queremos saber valores o probabilidad asociada a la estimación de valores que distribuyen normal, pero cuando tengo poquitos datos. ¿Ya? Recuerden que este V depende de la cantidad de datos, n minúscula. ¿Sí? Entonces, el cociente entre una variable aleatoria normal estándar y una variable aleatoria chi cuadrado con parámetro v. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación que una distribución t en el fondo viene dada por la z correspondiente partido en este componente que tiene una asociación de chi cuadrado. ¿Ya? Y ustedes saben también, porque lo acabamos de ver, que este valor en el fondo tiene relación con la sumatoria, ¿cierto? Es una z como el zorro y nada que ver. La sumatoria entre estos z al cuadrado. ¿Ya? Entonces, se fijan que la distribución chi cuadrado y la distribución t son derivaciones de la distribución normal. Entonces, entendiendo bien la distribución normal, va a quedar un poquito más claro el concepto relativo abstracto de estas distribuciones en el fondo z, distribuciones chi cuadrado y distribución t hasta ahora. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, dicho de otra forma, es la distribución T, una distribución Z ponderada o castigada por la cantidad de datos. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Ya? ¿Por qué castigada por la cantidad de datos en el fondo? Dada que un chi cuadrado ahí metido, colado por así decirlo, porque en el fondo en la medida que el n es grande, sobre el chi cuadrado va teniendo menos relevancia y se va transformando en una distribución Z, ¿sí o no? Cuando este valor es muy grande, entonces el cociente es chiquitito, ¿no? Y entiendo cociente como eso que aparece ahí de x cuadrado partido en b. ¿Sí o no? Si ese valor es grandote, fíjense en la ecuación, si ese valor es grandote, ese producto se va haciendo más cercano a 0. ¿Sí o no? Y por consiguiente, lo que ustedes van teniendo es que la distribución T se va pareciendo a la distribución Z. ¿Ya? Tengan presente eso, que la distribución T es una distribución Z castigada o ponderada por la cantidad de información que uno tiene. Entonces resulta más útil utilizar cuando yo tengo menos datos. ¿Entienden el concepto? La función de densidad nuevamente tiene la función gamma incluida en nuestro concepto, pero la aserción común de la función gamma es que un gamma, por ejemplo, del valor j es igual a, cambiemos el j por un n, para que quede más sencillo de entender. La función gamma de un valor n, recuerden que es igual a n menos 1 factorial. ¿Ya? Nuevamente, no me interesa que se aprendan de memoria esto, ¿ya? Pero es que se entiendan el concepto. Distribución T es una ponderación de la distribución Z por una distribución chi cuadrado, ¿ya? Asociado a su vez al grado de libertad. Por eso también juega un rol, como ahí dice, muy importante en inferencia estadística. Y se entiende ahora que los parámetros de esta distribución, si se fijan, ya no son ni la media, ni la varianza, ni el P, ni el Q, ni el N, o sea, el N sí, ¿se entiende? Pero el N establecido ahora como un V, ¿ya? O grado de libertad. ¿Ya? Entonces, en la medida que V es mucho más grande,
entonces la distribución T tiende a la distribución Z. ¿Ya? Entonces por eso en el fondo aquí tenemos la T con 5 grados de libertad, la T con 25 que se va acercando a la curva normal, ¿sí o no? Va apareciéndose más. Entonces a la medida que el N se va haciendo más grande y por consiguiente el V se va haciendo más grande, la curva T se va apareciendo a la distribución normal, que justamente, y no estaba leyendo, justamente lo que aparece en esta parte de abajo. ¿Ya? Dada la compleja forma funcional de la distribución T, está tabulada para diferentes valores de V, ¿sí? En distintos niveles de probabilidad alfa. Y aquí recuerden que la distribución normal es simétrica, por consiguiente la distribución T también es simétrica, T para cierta cantidad de grados de libertad. ¿Ya? Y nuevamente se cuenta de izquierda a derecha para ciertos valores de alfa. ¿Ya? Aquí me equivoqué. Esto ustedes lo pueden ver de esta forma. Aquí es alfa y acá, si yo tiro para acá, por ejemplo, y esto un eje aquí, este aquí es P de alfa. ¿Sí o no? Entonces, nuevamente se cuenta de izquierda a derecha para ciertos niveles de alfa. Recuerden, distribución normal, simétrica, distribución Z, simétrica, distribución T cuadrado, asimétrica, y distribución T, nuevamente simétrica. La gracia está en que esta distribución también puede ir desde infinito negativo a infinito positivo, al igual que la normal, ¿sí? Pero a diferencia del H cuadrado, no, porque el H cuadrado recuerden que empezaba en 0 y terminaba en infinito positivo. ¿Ok? Si ustedes se van ahora a la tabla T, lo que tienen es que lo leen de la siguiente forma, o la leen, mejor dicho, de la siguiente forma. Entonces, a ver acá, 250. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen aquí es nuevamente izquierda a derecha. ¿Ya? Lo que están haciendo es la probabilidad hacia la derecha, ¿cierto? 5% a la derecha, 99% a la derecha. Entonces tiene sentido de que si es simétrica sea complementario, ¿sí o no? El 95%, que es menos C31, debe ser complementario en valor y en signo al 5%, ¿cierto? 5%, C31 positivo. Eureka, coinciden. ¿Se fijan? 3.07 negativo, 3.07 positivo. 0,9 más 0,1 igual a 1. Es el complemento. ¿Sí o no? Y depende de los grados de libertad. ¿Ya? Entonces se fijan, busquen ahí el valor T asociado a, ¿cuál puede ser? A 7 grados de libertad para una probabilidad hacia la derecha de 1%. Entonces, valor T con probabilidad de 1% a la derecha con 7 grados de libertad. 7 grados de libertad, repito. ¿Sí o no que llegaron rápidamente a este 2,998? ¿Sí o no? 7 grados de libertad, 1% a la derecha. ¿Ya? Si quiero decir que haya 5% a la izquierda con 9 grados de libertad, bueno, como esto está contando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, 5 grados, 5% es el complemento 95. Voy a estar acá entonces con 8 grados de libertad. Estoy acá en esta parte. ¿Sí? Y así ustedes pueden ir operando y visualizando en el fondo esta función de distribución de probabilidad. El truco de esto está en que si yo me voy abajo y me acerco acá al valor infinito, cuando recuerden que el n es muy grande, la función t o distribución t se aproxima a la distribución normal. Y si ustedes se fijan y contrastan, por ejemplo, las probabilidades de, no sé, 5% de punto de vista de la distribución t o 95% de punto de vista normal, creo que esto es 97.5, corroboremos, sí, es 97.5, esto vale 1.96. Si es 95%, por ejemplo, es 1.65. ¿Recuerden eso? Entonces, en la medida que vamos teniendo más grados libres, la distribución T tiende a ser igual a la distribución Z. ¿Ya? Nuevamente les digo, practiquen esto. Y finalmente,
tenemos la distribución F, que tiene la siguiente gráfica. Nuevamente, si ustedes se fijan, es una distribución que es asimétrica. ¿Ya? Lo que implica es que las probabilidades a la izquierda no son iguales a la derecha. Nuevamente, al igual que la chi cuadrado, parte en 0 y termina en infinito positivo. ¿Ya? Y aquí estamos mostrando valores de f para un intervalo de 90% a y alfa igual 10%. ¿Ya? Son un poco enredadas, pero ahora vamos a ver con la tabla. Si ustedes notarán al final, si es asimétrica, los valores para niveles de probabilidad complementario son distintos. ¿Ya? Desde el punto de vista práctico, la distribución f es el cociente entre dos distribuciones de chi cuadrado, cada una con distintos grados de libertad. Por eso ahí nombra V1 y V2. ¿Ya? Y estas distribuciones chi cuadrado son independientes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si estoy comparando la distribución chi cuadrada, por ejemplo, de las alturas de los distintos cursos de los alumnos de la carrera de agronomía, esas estaturas son independientes de las alturas de los distintos cursos de la carrera de ingeniería comercial. ¿Lo entiendo, no? O de enfermería, o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y ese cociente en el fondo a mí me lleva después a poder hacer comparaciones entre las variabilidades de estos dos grupos. Pero eso es un tema que vamos a ver con mayor detalle más adelante. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, tanto la distribución T como la distribución chi cuadrado, como ahora la distribución F, el parámetro que las define es esta V. ¿Sí? No hay una media, no hay una varianza, no hay un P, repito, ¿ya? Solamente hay un V. Y este V, recuerden siempre que tiene relación directa con el N, que es la cantidad de información que estamos recabando. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces, si tenemos dos cocientes entre dos variables que oscilan entre 0 e infinito positivo, ¿sí o no? Entonces, esto también va a oscilar entre 0, se me acaba el espacio, entre 0, ay, ¿por qué no dibuja? Entre 0, qué extraño. También oscila entre 0 e infinito, entre 0 e por fin infinito positivo. Ya. Entonces, con ese concepto claro, podemos entender, por ejemplo, la función de densidad. ¿Ya? Es un chorizo mucho más grande todavía, pero recuerden que nuevamente tenemos una función que viene dada por un valor t, ¿sí? O para un valor t en el fondo, que ustedes lo que necesitan entender es que se define entre ese intervalo, ¿ya? Entre 0 e infinito positivo. ¿Ya? Y les recuerdo que el gamma de n es igual a n menos 1 factorial. Nuevamente las ecuaciones no me interesa que se la aprendan de memoria, sino más bien el concepto. ¿Cuál es el concepto? Que la distribución chi cuadrado es la sumatoria de variables z independientes elevada al cuadrado. La distribución t es el cociente entre una distribución z y una distribución chi cuadrado ponderada por su grado de libertad. ¿Se acuerdan? Entonces es una distribución z corregida, ¿sí? Y la distribución f es el cociente entre dos distribuciones chi cuadrados independientes, cada una de ellas con su grado de libertad propios. ¿Sí? Ese es el concepto que sí me interesa que lo tengan aprendido. ¿Ya? Las ecuaciones dejémoslas para otro momento de la vida. ¿Ok? Bien, entonces, para terminar, vamos ahora a la tabla F y encontremos un valor. Y aquí está la parte que nos hacemos bolita porque es una tabla que es relativamente grande. ¿Ya? Pero intentemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos aquí a leerla. Perdón. Veamos si esto resulta. Ya, yo creo que se ve poco. Ojalá se vea bien con la resolución del video, pero nuevamente, estamos contando de izquierda a derecha, ¿ya? El normal, y en estas tres distribuciones que estamos viendo se cuenta la probabilidad de derecha a izquierda para un valor alfa, ¿sí? Para una probabilidad cualquiera que uno pueda definir, ¿sí? Entonces tiene sentido de que en la medida que el alfa disminuye,
el valor de h cuadrado va aumentando, ¿cierto? Porque esta es la probabilidad a la derecha de la curva, ¿sí? Entonces vamos a valores que podrían ser un poquito más aterrizados, por ejemplo, 3 grados de libertad en el numerador, ¿ya? Y tenemos también grados de libertad en el denominador. Entonces lo estaba leyendo al revés. En las columnas o esta fila tenemos los grados de libertad del numerador. Cuando digo numerador estoy hablando de la distribución chi cuadrado que está arriba. Y cuando hablo de grados de libertad del denominador estoy hablando de la distribución chi cuadrado que va abajo y que le da la forma a la distribución f. ¿Sí? Entonces voy a dibujar acá una distribución f, intentar hacer una pequeña curvita. ¿Ya? Recuerden que es asimétrica. Entonces, fíjense, para 3 grados de libertad en el numerador y 4 grados de libertad en el denominador. Entonces voy a ir 3 grados de libertad en el numerador, 4 grados de libertad en el denominador, y puedo preguntarme, por ejemplo, una probabilidad de 5% hacia la derecha. Y es justamente donde estoy, en el 6.59. ¿Ya? Entonces voy a dibujar acá. Esto de acá churado hace referencia a un 5%. ¿Sí? Entonces 5%. ¿Ya? Esto es para B1 igual a 3, punto y coma, B2 igual a 4, ¿sí o no? 3 grados de libertad en el numerador y 4 en el denominador. Y esto vale, como les decía, 6.59. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Cómo uno encuentra esos valores de f. ¿Sí? Pequeño ejercicio, encuentre para 30 grados de libertad en el numerador y 5 grados de libertad en el denominador el valor de f, que en donde se encuentra el 2.5% de probabilidad hacia la derecha. Entonces, nuevamente, encuentre el valor f para una distribución de este tipo con 30 grados de libertad en el numerador y 5 grados de libertad en el denominador, de forma tal que hay un 2.5% hacia la derecha de probabilidad en esta distribución. Inténtelo, demos unos segundos. ¿Lo encontraron? Voy acá al 30, ¿cierto? Lo cruzo con el valor 5, voy a estar aquí, y el 2.5% hacia la derecha. Recuerden que estas son probabilidades a la derecha, corresponde a este valor de acá, 6.23. Nuevamente, 6.23 que no son árboles, no son metros, no son kilos, no son ninguna unidad, ¿ya? Son unidades que son adimensionales, ¿ya? No tienen dimensión. ¿Por qué? Porque recuerden que todas estas distribuciones super abstractas derivan de una distribución z que a su vez no tiene dimensión, ¿cierto? Que está estandarizada para media 0 y desviación de 1 de una distribución normal. ¿Ya? Bien, eso, practiquen harto. Esta clase está bien abstracta y probablemente vayan siguiendo ese estilo en la medida que vayamos avanzando. Cuando tengamos esto dominado, vamos a entrar a la parte más práctica, ¿ya? En el sentido de para qué utilizamos esto, cuál es el sentido de aprenderlo, ¿ya? Nuevamente hago el hincapié en que no sé aprender las funciones de memoria, pero sí el razonamiento. Y lo repito, distribución chi cuadrado es la sumatoria de variables z sumadas al cuadrado de forma independiente, ¿sí? La función o distribución t es el cociente entre una distribución z y la distribución chi cuadrado ponderada por su grado de libertad, ¿ya? Entonces ¿cómo se dice? Un castigo de una distribución z, en el fondo, y que se va apareciendo más a la distribución normal, la distribución t, en la medida que los datos son más. Y una distribución f es básicamente el cociente entre dos distribuciones chi cuadrado, cada una con su grado de libertad propios. ¿Ok? Y a su vez la chi cuadrado deriva de la z. Así que la distribución z, como verán, es súper
relevante. ¿Ya? Bien, lean tablas y vayan trabajando en ello. ¿Ya? Y la ayudantía va a ser un poco también acerca de eso. Muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos.